La clase anterior, ¿cierto? Vimos el último tipo de estructuras que vamos a revisar, que es estructuras que tienen por lo menos una pieza, ¿cierto? Un componente mecánico que no se comporta como elemento de dos fuerzas, ¿sí? Entonces había que hacer, no podíamos ni utilizar ni el método de los nodos ni de las secciones, sino que había que ir construyendo los diagramas de cuerpo libre eh, de cada componente por separado, ¿cierto? Ir calculando cosas, aplicando las ecuaciones de equilibrio a cada uno. Ya. Luego vimos máquinas, ¿cierto? Que son básicamente, que cumplen básicamente con el mismo principio, pero que tienen una función diferente. ¿Ya? Entonces, habíamos quedado en este ejemplo que no lo alcanzamos a revisar, ¿cierto? En el cual tenemos un brazo robótico, ¿cierto? Que es este brazo horizontal, ABC, el cual está soportando dos fuerzas y está conectado a dos cilindros hidráulicos, que son el cilindro AE y el cilindro DG. Y queremos determinar la fuerza que se está desarrollando en cada cilindro, ¿vale? Así que, eh, para resolver este problema, ciertamente el dibujo es un poco distinto a lo que hemos estado viendo en estructuras, pero el desarrollo no es tan diferente, ¿ya? Vamos a hacer el diagrama cuerpo libre de toda la estructura, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Separándola y luego viendo cómo aplicamos las ecuaciones de equilibrio para ir calculando cosas. ¿Ya? Entonces acá este elemento tiene cuatro partes, ¿cierto? Tiene esta estructura horizontal, tiene la estructura, tiene los dos cilindros y esta estructura del medio, ¿cierto? Que conecta todo. Así que vamos a hacer el diagrama cuerpo libre de las cuatro partes separadas. Tendríamos el brazo ABC, ¿cierto? Que está conectado a un cilindro hidráulico, AE. Luego tenemos la estructura que está acá al medio, que es como esta estructura, ¿sí? La estructura BDF. Y creo que acá decía algo, ¿cierto? Que los cilindros se encuentran paralelos entre sí, para el instante en el que se captura esta imagen. Y por último tenemos un último cilindro que está conectado por acá. Ya, este sería más o menos el todo separado, ¿cierto? Acá este sería el elemento ABC. ABC, este es el cilindro AE, ¿cierto? Acá está B, D, F y DG. DG. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre estos componentes? Tendríamos, lógicamente, las dos fuerzas que están en el final del brazo, ¿cierto? En el final del brazo y luego en los puntos donde hay conexiones tienen que haber fuerzas involucradas, sí o sí. Son el punto A, en el punto B, en el D y en estos tres de acá abajo. Lo importante acá, como en los ejercicios anteriores, es determinar o poder darse cuenta si alguno de estos elementos es cuerpo de dos fuerzas o no. Ya en este caso, los elementos de dos fuerzas son los dos brazos hidráulicos. El brazo A solamente está conectado en E y en A. Así que la fuerza que transmite ese brazo tiene que tener la misma dirección que el brazo propiamente tal. O sea, la fuerza que ejerce el brazo AE sí o sí tiene que tener la misma inclinación que el mismo brazo, ¿ya? Y no es necesario separarla en dos componentes, ¿vale? Entonces, esa fuerza quedaría con esa dirección. Luego, sobre el brazo, tendríamos la reacción de esa fuerza. Y para que esto esté en equilibrio, en el punto final también tendría que generarse, ¿cierto?
una fuerza colineal con la anterior. Y la dirección de esta fuerza es conocida de antemano. La vamos a llamar, ¿cierto? Esta es la fuerza que transmite el brazo AE. FAE se repite acá y se repite acá. Y tiene la misma inclinación que el brazo, ¿cierto? O sea, una inclinación que es 4-3, ¿cierto? 4 de vertical y 3 de horizontal. Así que serían 4, 3, 5, ¿cierto? Por el triángulo de pendiente. Lo mismo sucedería, ¿cierto? En el otro cilindro, en el cilindro de G. Tendríamos una fuerza Profe, disculpe, ¿por dónde sacó el 3 y el 4? O sea, en dibujito. la saqué de aquí, ¿cierto? De las dimensiones que Ah, tiene el brazo, ¿cierto? Un brazo que tiene 400 milímetros de altura y 300 milímetros de horizontal. Y la fuerza tiene esa misma inclinación. y no tendríamos que pasar la metro. Es que como son proporciones, en este caso da lo mismo. ¿Sí? O sea, Mm, igual la proporción es 4 es a 3. ¿Ya? Podría escribir 300 es a 400, 4 es a 3 o 0,4 es a 0,3 y no afecta los cálculos, porque lo vamos a usar para descomponer. El seno del ángulo que vamos a usar acá vale lo mismo si esto lo deja en metro o en milímetros o en la unidad que sea. ya, gracias. Ya, y bueno, en el segundo cilindro lo mismo. Tenemos la fuerza que genera el cilindro GD, que tiene la misma inclinación que el brazo anterior, porque el problema dice acá específicamente que están en paralelo. Así que si esto está inclinado 3, 4, este también. 3, 4, 5. Y esa fuerza, ¿cierto? Se repite en el cilindro, tanto arriba como abajo, para que esté en equilibrio. Aquí y aquí. FGD y FGD. Y por último tenemos la conexión que está en el punto B, ¿cierto? Esa conexión sí que conecta dos cuerpos que ninguno de los dos es elemento de dos fuerzas, así que hay que dejarla en componentes. Una componente vertical y otra horizontal. Y sobre el otro cuerpo, ¿cierto? Van las reacciones. Es decir, si esta va hacia arriba, acá tiene que venir hacia abajo, y si la otra va hacia la derecha, esta viene hacia la izquierda. Y acá abajo, ¿cierto? Hay un apoyo fijo que puede ofrecer también dos reacciones. Así que una reacción horizontal y una reacción vertical. Esta sería B sub I, B sub X, acá igual B sub I, B sub X, F sub X, F sub I, y acá las dos fuerzas, una era de 160 newton y la otra era de 80. ¿Vale? Entonces, así quedarían los diagramas de cuerpo libre cierto, de las cuatro partes que componen esta máquina. Un detalle a destacar, ¿cierto? Es que acá los apoyos son todos fijos, o sea, todos podrían ofrecer dos reacciones, ¿ya? Tal como lo pusimos acá en F, pero en E y G no se coloca así, o no es necesario colocarlo así, porque como es elemento de dos fuerzas, sabemos que esas dos componentes sí o sí me van a dar esta dirección, ¿ya? Ese es un detalle importante. Sabemos que como es cuerpo de dos fuerzas, necesariamente esas dos componentes que existen en ese apoyo me van a dar esta dirección específica, así que no es necesario dejarla expresada como dos componentes distintas, como si es el caso de F, que no conocemos la dirección. Entonces, bueno, teniendo esto listo, ya el problema se limita, ¿cierto?, a aplicar las ecuaciones de equilibrio para resolver. Aquí tenemos, ¿cierto?, 150 milímetros y aquí tenemos 600.
Así que vamos a aplicar primero las ecuaciones de equilibrio en el elemento AB. En AB vamos a aplicar la sumatoria de momentos. En este caso, vamos a aumentar en B para calcular esta fuerza FAE. ¿Vale? Sumatoria de momento en B igual 0, así que las dos componentes que hay en B no hacen momento. Tampoco haría momento, ¿cierto? La componente horizontal de esta fuerza, solamente la vertical, ¿cierto? La componente vertical sería igual a FAE por 4/5, ¿cierto? Por la distancia hasta el punto B, que son 150 milímetros. Eso momentaría en el sentido horario. Y luego tendríamos, ¿cierto?, el momento de estos 160 newton por 600 milímetros. Esto eran 600, no 60. Por 600 milímetros, y eso igual a 0. Y esto momenta en sentido horario también positivo, así que este resultado me va a dar negativo acá. Si despejo, FAE me va a dar menos 800. Menos 800 newton. Entonces, esa es la fuerza que está transmitiendo el brazo AE. Como me da negativo, quiere decir que esta fuerza no iba hacia arriba, iba hacia abajo. Lo mismo la fuerza sobre el brazo, que yo acá las puse en compresión. Como me dio negativo, este brazo estaría en tensión. En tensión a 800 newton. ¿Sí? 800 newton. Luego podemos aplicar la sumatoria de fuerza en X igual 0, ¿cierto? Tendríamos en este caso la componente horizontal de FAE, o sea, FAE por 3/5, más B sub X y menos 80. Fíjense que acá no cambié el sentido, o sea, sigo considerando esta componente positiva, pero a la hora de reemplazar este valor, me traigo el signo y el valor del resultado, menos 800. Así que despejando esto de acá, B sub X debiese darme 550. 550 newton. Positivo. Así que quiere decir que este signo está ahí. Luego, tercera ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en I. Profe, y si fuese menos 550 newton, tendría que dibujarlo hacia el otro lado del B sub X, ¿cierto? Claro, si te da menos, eso significa que esta fuerza no va hacia la derecha, va hacia la izquierda. Ya. Pero tú puedes elegir si cambiar el sentido, y cambiándole el signo a la fuerza, o dejar el mismo sentido con el valor negativo, como hicimos por ejemplo acá. ¿Cierto? Acá yo no cambié el sentido de esto y voy a seguir trabajando con el signo menos. Ya. Siempre que se pueda, siempre lo importante es interpretar bien el resultado. ¿Vale? En este caso, como digo, ¿cierto? Dejamos el signo menos y dejamos el sentido erróneo, entre comillas. ¿Ya? Lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, si yo tengo esta fuerza, yo digo que esa fuerza vale 800, esto es lo mismo que decir que esta fuerza hacia abajo vale 800. Estas dos cosas de acá son iguales, porque el signo menos del valor implica que esto va al revés, como que invierte el sentido. Entonces, esto de acá es igual. Es igual. Es una igualdad, ¿cierto?, que siempre se cumple en los vectores. Entonces, por eso tú puedes escoger si cambiar el sentido y cambiar el signo, o no cambiar ninguna de las dos y dejar el resultado como está. Entonces, acá tenemos sumatoria de fuerza en I igual 0. Sería
FAE por 4/5 más B sub I menos 160 newton, igual 0. Y acá de nuevo, ¿cierto? Esto lo puse positivo porque según mi diagrama cuerpo libre va hacia arriba, pero cuando reemplazo el valor, ahí sí reemplazo el menos 800. Entonces esto me va a quedar B sub I igual a 800 newton. Ya, estaríamos listos entonces con las ecuaciones de equilibrio para el elemento ABC. Sin embargo, me falta calcular la fuerza del segundo brazo. Para eso vamos a tener que trabajar ¿cierto? Sobre este elemento BDF, ¿ya? BDF. Ya, este elemento que está acá, ¿cierto? Tenemos algunas medidas. Tiene 400 de alto, ¿cierto? A ver si puedo copiarlo quizás para traerlo más abajo, hacer un dibujo un poco más limpio. Ya. Ya, entonces, aquí nosotros sabemos que esto tiene 400 milímetros de alto. Y hay que elegir a dónde vamos a momentar. O sea, nosotros vamos a momentar en F, ¿cierto? Para no tener que calcular Fx y Fi y poder despejar directamente este FGD. Porque B sub I y B sub X ya las conocemos. Esta vale 800 newton, las traemos, ¿cierto? Del resultado del diagrama cuerpo libre anterior. ¿Ya? Necesitaría también conocer seguramente esta distancia, que se debería poder sacar del dibujo. En este caso, bueno, no sale explícitamente. No sale explícitamente, lo que estamos buscando acá es la distancia que va desde este punto hasta esta distancia de acá. Y esa distancia, si se fijan, valdría, bueno, sabemos que la mitad es 150, y este cachito que está aquí vale 300 menos 150, o sea, vale 150. Más los otros 150 me dan 300. 300 milímetros. Ya, entonces, si momentamos en F, sumatoria de momento en F, igual a 0, tendríamos B sub I por 300 milímetros, en sentido horario, positivo. Luego tendríamos B sub X por, B sub X por 400 milímetros, ¿cierto? Que sería el brazo. 400 milímetros en sentido antihorario, así que va negativo. Y luego tenemos el problema de calcular el momento de FGD, que estando en este punto es un poco difícil, ¿cierto? Porque tendría que descomponer la fuerza y luego encontrar los brazos. No sé si podemos encontrar los brazos en este dibujo. Necesitaríamos esta distancia, por ejemplo. Ya, quizás no es tan fácil. De hecho, creo que quizás ni siquiera se puede. Pero lo que podemos hacer es ocupar el principio de transmisibilidad,
¿cierto? Extender la línea de acción de esta fuerza, ¿cierto? Y transmitirla a este punto que está acá abajo, que sería el punto del diagrama, el punto G, este punto acá. Entonces el principio de transmisibilidad nos permite trasladar la fuerza, ¿cierto?, en su línea de acción, la trasladamos al punto G, aquí, y en ese punto la descomponemos, horizontal y vertical. ¿Qué va a pasar acá con la componente horizontal? La componente horizontal es colineal con F, así que no hace momento, solamente hace momento la componente vertical, ¿cierto? Que sería FGD por 4/5 por el brazo, que sería la distancia que hay acá separando F y G, que en el diagrama, ¿cierto?, sale explícitamente que valen 200 milímetros. Así que esta distancia vale 200 milímetros, sería el brazo de momento de esta fuerza por 200 milímetros, y el sentido sería antihorario, ¿cierto? Esto hace girar esto así, respecto a F. Así que va con signo negativo. Y esto es igual a 0, ¿cierto? Y acá podemos despejar directamente el valor de FGD, porque B sub I, B sub X la conocemos, y da un valor de 100 newton. De 100 newton da positivo, así que si esto da positivo, quiere decir que este brazo de acá está en compresión, ¿cierto? Porque los sentidos acá están bien. Compresión. ¿Qué otro análisis podríamos hacer? Podríamos, ¿cierto?, hacer un análisis similar al que hicimos la clase pasada. Podríamos ver qué está sucediendo con el brazo robótico, ¿cierto?, de acá arriba. Ver si está en compresión, si está en tensión, si hay flexión también, ¿cierto? Voy a borrar acá un poco. Bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta, ¿cierto?, es que ya conocemos todos los valores. Esto, ¿cierto?, vale 800. 800 newton, y esto vale 500, 500, 600, 550. 550 newton, y esta fuerza, ¿cierto?, en particular es la que nos dio, ¿cierto?, en sentido opuesto, nos dio un resultado negativo. Así que acá vamos a rectificar. Esto no va hacia arriba, sino que viene hacia abajo, con un valor de 800 newton. De 800 newton, ¿cierto?, podemos dibujar las componentes, la componente horizontal y la componente vertical, que si esto vale 800, ¿cierto?, por 4/5 me da 640, y por 3/5 me da 480 newton. Entonces, ¿cierto?, tendríamos acá claramente, podemos ver que desde el punto A hasta el punto B, ¿cierto?, esto estaría en tensión, ¿cierto? Tenemos una fuerza que va hacia la izquierda y otra que va hacia la derecha, ¿cierto? Están tensionando ese segmento, aquí y acá. Tensión. Luego, en el otro segmento, tenemos, ¿cierto?, esta fuerza que está presionando por el lado en B, y por el lado en C, esta fuerza de acá de 80 newton también presionando. Así que esto sería
compresión. Compresión. Aquí me surgió una duda, y es que es cierto, si yo tengo 480 más 80, eso me da 560, entonces esto debería valer 560 quizás, no 550. A ver, lo voy a calcular. Tendríamos 800 por 3 quintos, 480 más 80, sí. Son 560, chicos, no 550. Pero creo que no cambian los resultados que obtuvimos después. Fue un error de tipeo, ¿cierto? Aquí estaba bien. 560, aquí igual me equivoqué. Entonces, ¿cierto? En estos casos, cuando hay una fuerza entre medio, cuando no hay una fuerza, cuando no hay elemento de fuerza, tiene una fuerza además de en el principio y en el final, en medio, eso generalmente va a implicar que una parte de la barra está en compresión y la otra está en tensión, ¿ya? Las fuerzas que son cierto, perpendiculares, ¿sí? A la barra, esas fuerzas, ¿cierto? Lo que causan es flexión. O sea, esta fuerza, esta de acá y esta de acá, lo que causan es flexión, ¿sí? En este caso, como las fuerzas de los dos extremos están hacia abajo, ¿cierto? Y esta está hacia arriba, esa flexión causaría que la barra se deformase más o menos así, ¿cierto? Flexión. Y bueno, ese sería el problema. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro. Bueno, si está claro el problema, bueno, ese problema era de la clase anterior, ¿cierto? Que quedó pendiente. En la clase de hoy habían dos problemas más. Uno, ¿cierto?, de una estructura, también con elementos de más de dos fuerzas que está conectada a una polea. Y el otro era otra máquina, que es esta de acá, ¿cierto?, que es una grúa típica de extensión telescópica. Y bueno, yo creo que por tiempo alcanzamos a resolver uno. No sé cuál prefieren. Elijan ustedes, la estructura o la máquina. En realidad los dos, ¿cierto?, se hacen similar, pero Creo el de la máquina. el de la máquina, ¿cierto?, quizás a simple vista se ve un poco más complejo. El de la polea, ¿cierto?, lo que hay que tener en cuenta, así para no dejarlo tan en el aire, ¿cierto? Lo que hay que tener en cuenta es que tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea, ¿cierto?, para obtener las fuerzas que se generan aquí, ¿cierto?, en F, que se transmiten a la barra. Eso lo hicimos en un ejercicio hace un tiempo, lo pueden revisar. Y también hay que considerar que el cable que va por la polea también está conectado acá. O sea, ahí se va a generar una tensión. Aquí hay que obtener las fuerzas que se generan en F, en el apoyo, haciendo el diagrama de la polea, y luego se resuelven las barras todas por separado. Ya no es tan complejo. El, el de la máquina tampoco es difícil, pero se ve un poco más extraño por el dibujo. Pero bueno, vamos a resolver ese paso a paso. Ya, lo más complicado de este ejercicio, chicos, es un poco lo que es la geometría del mismo, ¿ya? Hay ahí algunas distancias que hay que obtener para calcular los momentos que no es tan, ¿cierto? No son tan directos. Así que bueno, el problema dice, ¿cierto? El brazo de extensión telescópica ABC se emplea para levantar una plataforma con trabajadores de construcción, ¿cierto?
La masa del trabajador y de la plataforma es de 200 kilogramos en conjunto y su centro de gravedad compuesto se localiza directamente sobre C. Determine la fuerza ejercida en B por el cilindro hidráulico, simple BD, ¿cierto? Y la fuerza ejercida sobre el soporte del sistema en A. Ya. Entonces acá lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre del brazo que va desde A hasta C. Del brazo a C, ¿cierto? Tenemos aquí el brazo telescópico. Y sobre este brazo, ¿cierto? Tendríamos en el punto C, tenemos en ese punto, ¿cierto? Se va a transmitir el peso ¿cierto? De la plataforma con el trabajador, que son 200 kilogramos, ¿ya? 200 kilogramos. En realidad, lo que sucede ahí, chicos, o la forma en la que se transmite ese peso, es la siguiente. Correcto, un poco hacia abajo. Acá tenemos la plataforma, ¿cierto? Que está con el trabajador y todo. Y, ¿cierto? Esa plataforma tiene un peso. Y acá dice que el peso, ¿cierto? Está en el centro de gravedad, que se localiza directamente encima de C. O sea, tendríamos, por ejemplo, supongamos que ahí está el peso de la plataforma más el trabajador. Masa por aceleración de gravedad, que en este caso serían 200 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y eso me da 1962 newtons. ¿Vale? Y además en esa plataforma, además del peso, ¿cierto? Hay una fuerza asociada al apoyo que conecta con el brazo, ¿ya? Al apoyo en C. Entonces ese apoyo va a estar ejerciendo una fuerza hacia arriba sobre la plataforma. Y por ecuación de equilibrio, ¿cierto? Digamos que ese es C sub I, también podría existir un C sub X, pero en este caso va a dar 0. C sub I, por condición de equilibrio, tendría que valer también 1962 newton, ¿sí? Y esa fuerza que se genera en C, en el punto en C, es la reacción que aparece acá sobre el brazo telescópico. Esa es la forma en la que se transmite el peso que está sobre la plataforma al punto en C, y luego el apoyo lo transmite al brazo, ¿sí? Luego tenemos, ¿cierto? En B, esto está conectado a un cilindro hidráulico, que ese cilindro sí es un elemento de dos fuerzas, claramente, ¿cierto? El cilindro solamente está conectado en B y en D, así que dos fuerzas, por lo tanto la fuerza que ejerza ese cilindro va a tener la misma inclinación que el propio cilindro, esa inclinación. Así que eso va por acá. A esa fuerza la vamos a llamar la fuerza de los puntos que conecta acá, que son B y D, FBD. Y en A, ¿cierto? En A tenemos claramente un apoyo fijo, ¿cierto? Que conecta cuerpos de más de dos fuerzas, así que ahí sí tenemos que escribirlo en componentes. A sub X y A sub Y. A sub X y A sub Y. Ya. Bueno, no he puesto las cotas, ¿cierto? Seguramente acá, bueno, acá me dan un ángulo, ¿cierto? Y me dan el largo completo del brazo, que son 5 metros, ¿cierto? 2,6 más 2,4. Entonces, bueno, si vamos colocando alguna cota, ¿cierto? Esto valdría
Toda esa distancia debería valer 5 metros coseno, o seno, no coseno, de 20. 5 metros coseno de 20. Y bueno, también podemos calcular esta distancia, si este es el punto B. La distancia efectiva con A sería en este caso, si no me equivoco, ¿cierto? 2,4 coseno de 20. Aunque no sé si esa distancia la iremos a ocupar. Bueno, acá, ¿cierto? Claramente tenemos que momentar en B o en A para despejar alguna variable. Vamos a aumentar en A, ¿cierto? Porque en A anularíamos A sub X y A sub Y, podríamos despejar directamente f de D. Así que sumatoria de momentos en A igual a 0. Tendríamos 1962 newton, lo voy a escribir acá abajo, 1962 newton, por la distancia al punto A, que serían estos 5 metros coseno de 20. 5 metros coseno de 20, ¿cierto? Esta es la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el punto A. Y esto momenta en sentido antihorario. Así que vamos a definir el antihorario como positivo. Luego tenemos que determinar, ¿cierto? El momento de FBD. El momento de FBD. Así que necesitaríamos, bueno, esta distancia ya la tenemos, necesitaríamos también la distancia perpendicular. Aquí también necesitamos el ángulo de esta fuerza, ¿cierto? Así que bueno, hay varias cosas que calcular. En este caso también podríamos, por ejemplo, utilizar el principio de transmisibilidad, ¿cierto? Porque si nos fijamos acá, me están dando directamente esta distancia y esta distancia, ¿cierto? Son esas dos distancias que separan, ¿cierto? El punto D y el punto A. Ambos puntos. Me la están dando. Entonces yo lo que puedo hacer es, ¿cierto? Trasladar la fuerza hasta el punto D, ¿cierto? El punto D está un poco más abajo del punto A, ¿cierto? Si extendemos la línea de acción, digamos que por acá está el punto D, ¿cierto? Podemos usar el principio de transmisibilidad para trasladar esa fuerza al punto D, ¿cierto? Y en el punto D descomponemos la fuerza. Descomponemos aquí y descomponemos acá, ¿cierto? Y digamos que esta fuerza tiene un ángulo alfa, ¿ya? Que por ahora no vamos a calcular. Ese ángulo alfa, ¿cierto? Se repetiría en este triángulo que está acá, en el triángulo que forma el cilindro con los ejes horizontal y vertical. Este ángulo alfa. Se repite ahí, pero por ahora dejémoslo como alfa, ¿ya? Entonces tendríamos, bueno, en este punto la ventaja de haber trasladado la fuerza a este punto es que conocemos, ¿cierto? Esta distancia la conocemos porque es 0,5, acá se da, ¿sí? 0,5 metros. Y también conocemos esta distancia, que la da directamente el diagrama, que es 0,9 metros. 0,9 metros. Así que tendríamos el momento de la componente horizontal, que es FBD, coseno de alfa,
f de coseno de alfa por 0,9, 0,9 metros, ¿cierto? En sentido horario, así que negativo, ¿sí? Negativo, y luego tenemos la componente vertical, que es f de seno de alfa, seno de alfa por 0,5, por esta distancia, ¿cierto? Y esto momenta en sentido horario también, así que igual va a negativo. Y esto es igual a 0. ¿Qué es lo que me falta acá? Es obtener el ángulo alfa, ¿sí? Que no es tan sencillo, no es tan directo, ¿cierto? Nosotros tenemos acá el triángulo, lo voy a dibujar. Este es alfa, ¿cierto? Y bueno, queremos obtener primero el cateto horizontal, que sería esta distancia de acá. ¿Cuánto vale esa distancia, cierto? Valdría 2,4 coseno de 20, ¿cierto? El 2,4 coseno de 20 sería todo esto. Sería toda esa distancia, 2,4 coseno de 20, y le tendría que restar, ¿cierto?, este 0,5, para que me quede esta distancia acá. Menos 0,5. ¿Sí? Digamos que hasta este punto, esto valía 2,4 coseno de 20. Y lo que hemos hecho es restarle este 0,5. No sé si se ve bien en el dibujo. Y me queda esa distancia efectiva de 2,4 coseno de 20 menos 0,5. Luego, para el cateto, ¿cierto?, vertical, necesitamos toda esta distancia, ¿cierto?, que sería 0,9. Digamos que hasta acá, por ejemplo, puede ser el 0,9. Y me falta este cachito, que sería 2,4 seno de 20, ¿sí? De este triángulo de acá arriba. Desde este punto hasta este punto, eso vale 2,4 seno de 20. 2,4 seno de 20. Entonces, todo el cateto valdría 2,4 seno de 20 más 0,9. Así que ahí están los dos catetos. El ángulo alfa lo podemos calcular como la tangente a la menos 1 de 2,4 seno de 20 más 0,9 dividido en 2,4 coseno de 20 menos 0,5. Y esto me va a dar un ángulo de 44,43 grados. Y bueno, con ese ángulo, ¿cierto?, reemplazo acá y obtengo y despejo, ¿cierto?, la fuerza dándome un valor en este caso de 9.286,1 newton. Esa sería la fuerza que está soportando el brazo, el cilindro hidráulico, ¿cierto?, acá en B. El cilindro estaría en compresión, ¿cierto?, porque acá esta fuerza me da positiva, entonces sobre el cilindro va hacia abajo generando compresión. Y luego tenemos las dos fuerzas de nada que nos faltan,
hacemos sumatoria de fuerza en X igual 0, tendríamos FBD coseno de alfa, eso es positivo, ¿cierto? Menos A sub X igual a 0. Despejamos y A sub X me da en este caso 6.632 newtons. Esa sería esta fuerza acá, ¿cierto? No hay más fuerzas horizontales, la otra fuerza que estaba al otro lado era vertical. Así que eso, positivo. Y la componente vertical, F sub I, tendríamos menos 1962 newton más FBD seno de alfa y más A sub I igual a 0. Despejamos y acá A sub I me va a dar menos 4.539 newton. Así que con estos dos datos podemos calcular la fuerza final, ¿cierto? Que se genera en A. Acá me dio una componente negativa, así que eso hay que considerarlo. Tenemos, por ejemplo, en A, tendríamos la componente horizontal positiva hacia la derecha, y la componente vertical, que acá iba hacia arriba, pero como me dio negativo, la coloco hacia abajo. Y eso me da un módulo que debería tener más o menos esta dirección. Aquí, ¿cierto? Esto valiendo 6.632 y esto valiendo 4.539. Así que podemos calcular el módulo, que sería A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado, bajo raíz, eso me da 8.040. Y también podemos calcular acá el ángulo, ¿cierto?, en el cual se está aplicando esa fuerza, que sería la tangente a la menos 1 de A sub I sobre A sub X, y esto es 34,4 grados. Recordemos que estos dos datos acá son importantes porque esa es la fuerza efectiva que se está o que está soportando el perno o cualquiera sea el mecanismo de unión en el punto A. Entonces esa fuerza a mí me sirve para dimensionar o para escoger bien este perno que se está utilizando acá. ¿Dudas, consultas con este problema, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? Por mi parte, todo claro, profe. Igual algunas partes las estoy digiriendo todavía. Ya está bien. Bueno, como si se fijan, el problema no es diferente a los que hemos visto antes, quizás lo más difícil es la geometría que hay detrás, ¿cierto? Darse cuenta de cuánto vale cada distancia. Y también otro punto que es bien importante es tener la claridad, ¿cierto? Tener la certeza de que existe un principio, que es el principio de transmisibilidad, que me permite trasladar la fuerza de un punto a otro, siempre y cuando esos dos puntos estén en la misma línea, y que eso muchas veces facilita mucho los cálculos, ¿ya? Si se fijan acá, tener la fuerza en este punto da una ventaja clara porque ya tenía las distancias. Entonces, ese principio no lo pierdan de vista, porque sirve bastante y simplifica algunos cálculos. Así que bueno, si no hay más comentarios ni preguntas, la clase de hoy quedaría hasta acá. Hasta acá entra la prueba. No sé si esta semana les toca ayudantía. No sé si alguien de usted ha asistido con regularidad a la ayudantía, si sabe si la semana pasada hubo o no. Profe, Dime. ¿puede bajar un poco, profe? Que está anotando lo último. Sí. Ahí sí. Entonces se Gracias, supone que el profe. viernes debería haber ayudantía. Ah, ya.
Ya, entonces, si este viernes hay identidad, es perfecto porque así aprovechan de repasar lo último para la prueba. Así que bueno, estimados, me despido, que les vaya bien, que tengan una buena semana. Prepárense bien para la prueba, que les vaya bien, ¿cierto? Ya está en la segunda, pueden empezar a asegurar, ¿cierto? Un poco el ramo. Así que eso, cualquier duda que vayan teniendo en la semana, si van estudiando, me pueden ir preguntando acá por correo. Eh, Profe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Tengo otra duda. Por lo que tengo entendido, este ramo, o sea, compañeros que lo han dado anteriormente, es de 4 talleres, ¿cierto? Y 3 pruebas, o van a ser 3 talleres y 3 pruebas nomás. No, son 4 talleres. 4 talleres. Y se elimina la peor nota. Sí, sí, correcto. Vale, profe. Sí, eso era lo que no cachaba. Sí, se elimina la peor nota. Así que quedarían 2 talleres, uno obligatorio y el cuarto lo dan los que quieran Ah. modificar alguna nota. O en todo caso también, pues si me va bien en los 3 talleres, puedo no dar el último. Claro, sí, el cuarto es optativo. Vale, profe. Ya chicos, que les vaya bien. Nos vemos el día miércoles. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Chao, chao. Igualmente que tenga buena semana. Chao, chao. Igual.